¿cierto? Estas clases están en el campo, pero de todas maneras acá hay una carpeta en PDF. ¿Esto me lo regalas? Gracias. Y de todas maneras, el que no tenga la carpetita con estas últimas dos clases, yo lo voy a complementar con dos clases que hago en la Facultad de Medicina de la Chile. Y va directo más lo que yo hago en la Chile. Entonces, esa clase de la Chile, más esto, no tienen para qué seguir esperando libros. ¿Ya? Más el audio, ¿cierto? Que a ustedes les gusta grabar los videos, para eso es suficiente. No se estressen más que eso. Si estudia muy bien la clase, varias veces le he dicho lo mismo. Si estudia muy bien mi clase, el audio y esto que tienen en el campo, es suficiente para aprobar el curso. Para aprobarlo bien. Vamos a comenzar primero definiendo qué es lo que es la sangre. La sangre es tejido conectivo. Y en tejido conectivo, que acabamos de revisar, encontramos dos partes. Una matriz extracelular, que en este caso vamos a llamar plasma, y el resto son elementos figurados. Los elementos figurados vamos a tener acá las células de la sangre. ¿Qué células encontramos en la sangre? Leucocitos, que es nuestro sistema inmune. ¿Qué otro elemento encontramos en la sangre? Eritrocitos. Eritrocitos, que la especie humana son mal llamados eritrocitos porque no son citos. ¿Cierto que no son citos? No son células. Alguna vez fueron células, pero ahora ya no porque no tienen núcleo. Pero en alguna especie, en las aves, por ejemplo, el eritrocito es bien llamado eritrocito porque tiene núcleo. Dentro de este sistema que estamos observando acá, vemos estos glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos podemos llamarlo, bueno, eritro en griego significa rojo, citocélula, pero vemos estos elementos nucleados. Siempre que observamos un elemento con núcleo, nos vaya, ¿qué célula va a ser? Un leucocito. Y leuco en griego significa blanco, por lo tanto son células blancas. ¿Ya? Son células del sistema inmunológico. ¿Qué funciones tiene la sangre? Varias funciones. Algunas de estas funciones, transporte. ¿Qué transporta? El oxígeno. El oxígeno, ¿cierto? Respiramos, entra el aire a los pulmones, la hemoglobina de los glóbulos rojos captura ese oxígeno y lo transporta. ¿Ya? El oxígeno inhalado. ¿Ya? Entonces, no vayan anotando esto porque esto lo van a tener, ya lo tienen. Vayan anotando lo que yo voy diciendo mejor. ¿Ya? El anhídrido carbónico, producto del metabolismo celular, es portado por la hemoglobina. Falso. Falso. Falso, 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 dijo por ahí Salomón y tú. El oxígeno sí. El oxígeno es transportado por la hemoglobina, pero el CO2 no. El CO2 es transportado por el plasma en un 90%. La hemoglobina algo transporta, pero no le gusta transportar CO2, le gusta transportar oxígeno. ¿Ya? ¿Cómo se transporta entonces el CO2? En forma de bicarbonato de sodio en el plasma. De tal manera que a través del plasma viaja hasta el pulmón, se libera como CO2 y en el pulmón la sangre va a capturar el oxígeno para transportar oxígeno. ¿Ya? Entonces hay algunos errores que vamos a ir viendo en esta clase, pero ustedes los van anotando. ¿Ya? Algunos errorcillos. Por lo tanto, eso no va a entrar en la prueba. Todos los errores que están ahí no entran. Los desechos metabólicos, el agua, son filtrados por los riñones y excretados en la orina. El riñón, ¿cierto?, está siendo muy bien perfundido, pasa 1 litro por minuto, o sea, una cosa siniestramente rápida, muy rápido. El riñón filtra 200 litros, forma 200 litros diariamente de ultrafiltrado al plasma, de una orina primitiva, 200 litros. Pero solamente el 1% de esos 200 se transforma finalmente en orina. El 1% de 200 es 2 litros como máximo de orina. Pero sí es cierto entonces que transporta oxígeno, transporta nutrientes, transporta las hormonas de las glándulas. ¿De qué glándulas? ¿Cuál es el apellido de esas glándulas que secretan hormonas y que transportan entonces? Estamos aprovechando de hacer un repaso, ¿eh? Estamos aprovechando de hacer un repaso para la prueba. Endocrina, glándula endocrina. Entonces, la sangre transporta la hormona
¿cierto?, producida por esta glándula endocrina. Para diferenciarla de la glándula exocrina, por ejemplo, la parótida, secreta, ¿cierto?, saliva hacia la boca, pero no a la sangre. ¿Ya? ¿Qué otra glándula endocrina conocemos? La tiroides, la suprarrenal, ¿cierto? Protección, célula de defensa. ¿Cómo se llaman esas células de defensa que están en la sangre? Leucocitos, células blancas. ¿Ya? ¿Qué otra función tiene la sangre? ¿Regulación de qué? Regulación térmica. ¿Para qué? Por ejemplo, los deportistas que están en el Everest, toda la temperatura la necesitan órganos vitales, como el corazón, pulmón, cerebro, pero hay tejidos que no son vitales para la sobrevivencia. Extremidades. Entonces, lo primero que se deja perfundir son las extremidades. Y al no tener oxigenación, esa extremidad, ¿qué le pasa? Necrosis. Por lo tanto, se le caen los dedos, ¿cierto? Muere ese tejido. Pero la persona se mantiene viva. Corazón latiendo, cerebro perfundido, etc. ¿Ya? Regulación entonces térmica gracias a la sangre. ¿Cómo está constituida? Hay una parte líquida, que la vamos a llamar plasma, y una parte que va a estar con elementos figurados. Dentro de estos elementos figurados encontramos glóbulos rojos, también llamados hematíes, eritrocitos y glóbulos blancos. Dentro de estos glóbulos blancos tenemos dos poblaciones de células. Una que vamos a llamar granulocito y otra agranulocito. Si le colocamos esto, ¿qué significa? Sin gránulos. Pero hay que decir una cosa primero. Todos los glóbulos blancos tienen granulación primaria, que son lisosomas. No solamente esto, tienen granulación secundaria específica, que se va a teñir. La granulación secundaria se tiñe. Si se tiñe intensamente con eosina, ¿cómo se llamará ese granulocito? Tenemos los leucocitos. Vamos a tener una población que se llama granulocito. Y hay una se tiñe con eosina, por lo tanto lo vamos a llamar eosinófilo. ¿Por qué? Porque se tiñe con eosina. Hay otra que se tiñe de manera neutra, en las células que se tiñen débilmente. ¿Cómo se llamará esa célula? Neutrófilo. Y hay otra que se tiñe con colorantes básicos, basófilo. Esos son los granulocitos que estamos viendo acá. Granulocitos. Y los agranulocitos vamos a tener solamente dos células. Agranulocitos. Una de ellas es el linfocito y otra va a ser el monocito. Esta célula se transforma en ¿qué? En el tejido. ¿Cómo se llama cuando pasa al tejido? De la sangre al tejido. ¿Cómo se llama? Macrófago. Macrófago. Este monocito, este que está acá, que pertenece a los agranulocitos, es el leucocito más grande que tenemos en el cuerpo. Mide entre 18 y 20 micrómetros. 18 y 20. En cambio el linfocito es muy pequeño. Mide entre 8 y 9 micrómetros de diámetro. Por lo tanto, dentro de la población de agranulocitos tenemos al más grande y al más pequeño. En cambio estos de acá miden en promedio entre 12 y 15 micrómetros de diámetro. ¿Cuál es la función del eosinófilo? ¿Cuál es la función? Principalmente participar en alergias respiratorias. ¿Ya? Algo habíamos conversado de esto. Alergias respiratorias. Pero también participa combatiendo histo. ¿Qué significa histo? Tejido, ¿cierto? La histología, el estudio de los tejidos. Histo, parásitos. El neutrófilo combate bacterias y el basófilo participa en alergias generales, alergias sistémicas. El linfocito combate principalmente virus.
Y el monocito, como macrófago, fagocita todo. Bacterias, hongos, protozoos, cualquier cosa extraña, es fagocitada por el monocito. El eosinófilo, ¿cuánto hay en sangre? Esto es independiente de la especie. Hay entre 2 y 5% de eosinófilos. De neutrófilos hay muchos. Podemos hablar fácilmente un 60%. O sea, la gran mayoría de los leucocitos en sangre son neutrófilos. Basófilos muy poco, 1%. Muy poquito. Linfocitos podríamos hablar de un 30%. Sí, 30%. ¿Cuánto llama? 90, 95, 96. Y esto, 5%, aproximadamente. Entonces, si nosotros le hacemos un hemograma a un animal y vemos que esto, en vez de 60 es 80, estamos sospechando de una infección, entonces, bacteriana. Si le hacemos el hemograma y vemos que este número está muy elevado, el de linfocito, en vez de estar en torno al 30 y estar en el 50, 60, 70, una infección viral. Y si es un humano ahora, y tiene secreción nasal, ojos congestionados, y nosotros no sabemos qué tipo de infección tiene, pero este está normal, el linfocito, el neutrófilo está normal, pero este está elevado, decimos no es una infección, sino que probablemente una alergia respiratoria. ¿Okay? Entonces, estos eosinófilos son fáciles de diagnosticar porque basta con una secreción nasal, con un hisopo, se extiende en una placa de vidrio, como la que observamos hoy día en el laboratorio, se hace un extendido y se cuenta las células, se determina el porcentaje y fácilmente en su consulta, en su clínica, puede saber qué tipo de infección tiene ese animal. Si piensa que es una bacteria, después le hace un antibiograma para determinar a qué antibiótico es sensible esa bacteria. ¿Pero eso se identifica con tinciones igual? Se hace con tinciones. Ustedes tienen el ramo de microbiología. En microbiología le van a enseñar la tinción de Gram, que es la que se prefiere para identificar bacterias. Y plaqueta. Plaqueta es otro elemento figurado en la sangre. Entonces, esta plaqueta, ¿qué función tiene? Tiene forma primero de plato, por eso es su nombre, una plaqueta. ¿Qué función tiene? Coagulación de la sangre, por lo tanto producen un taponamiento en donde hay una hemorragia. ¿Ya? Entonces, dentro de los elementos figurados en la sangre tenemos el leucocito. ¿Cuál más tenemos? Hematíe o glóbulo rojo, y tenemos las plaquetas. Estos son los elementos figurados: plaqueta, glóbulo rojo, leucocito. Y el resto es plasma. ¿Y plasma será lo mismo que suero? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo quiero determinar, ver cómo están los factores de la coagulación en un animal o en un ser humano, ¿qué voy a solicitarle al técnico que me traiga, que me separe qué? ¿Plasma o suero? Plasma. Porque el plasma tiene los factores de la coagulación. El suero no. El suero es el derivado del plasma. El derivado del plasma, claro. Como que se corta. Exactamente. Exactamente. Entonces usted, si tiene acá en un tubito y coloca acá 10 cc de sangre y no coloca anticoagulante, ¿qué va a ocurrir? Si no coloca anticoagulante, la sangre, no, si ni siquiera centrifugar. Si no coloca anticoagulante, esta sangre se va a retraer y va a formar acá un coágulo, aunque no centrifugue. Y acá arriba va a quedar, ¿cómo se llama lo que quedó acá arriba? Suero. Suero, lo que quedó acá arriba es suero. Y acá quedó todo el elemento figurado, este y esto, quedó acá en este coágulo, más los factores de la coagulación. Factores de la coagulación, que son 13, en número romano, del 1 al 13, ¿cierto? Si una persona tiene hemofilia, le falta un factor, ¿cierto? El factor 8, hemofilia tipo A. Si le falta el 9, hemofilia tipo B. Pero aquí entonces va a tener un coágulo. Y si usted quiere hacer una determinación para saber si ese caballo está dopado, un doping, quiere ver entonces ahora proteínas, quiere ver
otra sustancia, que no hayan quedado atrapados acá. Usted va a utilizar plasma. ¿Pero qué va a tener que agregar a esta sangre para que no se coagule? Un anticoagulante. Alguno de esos ya lo hemos conversado. Heparina. ¿En qué célula está en abundancia la heparina? En el mastocito. Célula cebada, también llamada. Vayan anotando, dice la número 6 de la prueba. Mastocito. Mastocito. El mastocito. ¿La anotaron? Hay de aquel que la tenga mala, por como la del colágeno. El mastocito, célula cebada. Bueno, estas células de la sangre derivan de una célula hematopoyética, una célula madre, ya que está en médula ósea. Esta célula hematopoyética va a originar linfocitos B, y este linfocito B es el único capaz de diferenciarse en célula plasmática. Y esta célula plasmática va a secretar anticuerpos. El único que secreta anticuerpos o inmunoglobulina es este. Deriva el linfocito B porque se diferencia inmunológicamente en la médula ósea, en el hueso. Pero hay otro linfocito que no aparece en este esquema, que es el linfocito T, que se diferencia inmunológicamente en el timo, pero se produce también en el hueso, en la médula ósea. Todas estas células se producen en la médula ósea, solamente que se diferencian en otras partes, el linfocito T en el timo. Tenemos el monocito, que se transforma en macrófago en los tejidos y ahí muere. Cuando está circulando en sangre se llama, entonces, monocito, cuando está en el tejido se llama macrófago. Macrófago alveolar, macrófago del hígado, célula Kiefer se llama en el hígado, cuando revisemos el sistema digestivo lo vamos a revisar nuevamente. El osteoclasto, yo probablemente les dije que no derivaba del monocito, sino que era una célula madre hematopoyética. Por lo tanto, el osteoclasto no es hijo o derivado del monocito, sino que la línea tendría que venir de acá. Es el segundo error del PowerPoint, ¿ya? Que no es mío, ¿eh? No es mío, pero viene de acá la línea, ¿ya? Y acá, célula cebada. ¿Qué produce la célula de cebada? Heparina. Pero también produce un poderoso vasodilatador. ¿Cuál será? La histamina. Ese que van a combatir ustedes con antihistamínico para evitar esta inflamación, el edema. ¿Qué otra célula? El megacariocito. Mega significa gigante. Cario, hay varios núcleos. Cito, célula. Esta célula sufre división nuclear, pero no división celular. Por lo tanto, acá está, en su citoplasma se está fragmentando para originar ¿qué? Para originar esto que vemos muy pequeñito, que son las plaquetas. Plaquetas que miden entre 1 y 3 micrómetros de diámetro, son muy, muy pequeñas. En el humano las plaquetas son entre 200.000 a 400.000. ¿Ya? Y tenemos acá otra población de leucocitos. El neutrófilo, eosinófilo y basófilo, que allá lo hemos definido. El eosinófilo entonces se tiñe ¿de qué color? De este color. Rojo. ¿Ya? La eosina es roja. El basófilo se tiñe de azul, porque tiene afinidad con colorantes básicos, como la hematoxilina. Y el neutrófilo, estamos hablando siempre de su citoplasma, porque el núcleo siempre se va a teñir igual. El núcleo siempre es ácido. El citoplasma es más bien debilucho, ¿cierto? Más bien neutro, no tiene mucha afinidad con los colorantes. Neutro, por eso neutrófilo. Vamos a revisar cada una de estas células, así que por eso no entren en apoptosis aún. ¿Ya? Vean acá. Eritro significa entonces rojo. ¿Ya? Poiesis, maduración. ¿Ya? Nacimiento. En la médula ósea tenemos estas células que tienen núcleo. Vamos a originar un glóbulo rojo en la médula ósea a través de una célula madre que se llama proeritroblasto, que se transforma, aquí encontré otro error, en eritroblasto. Eritroblasto, basófilo. ¿Por qué basófilo? ¿Por qué tiene ese nombre? Porque su citoplasma se tiñe con colorantes básicos, como la hematoxilina. Después, eritroblasto, siempre que blasto tiene núcleo, eritroblasto, poli significa varios, ¿cierto? Cromo o croma es color, varios colores. Policromatófilo.
¿Por qué este eritroblasto se llama así? Porque tiene muchos ribosomas que son ácidos, por eso se tiñe de azul, ¿cierto? Pero además, esos ribosomas, ¿qué están sintetizando? ¿Qué proteína? Estamos hablando del glóbulo rojo. ¿Qué proteína es la más abundante en un glóbulo rojo? Hemoglobina. Y la hemoglobina se tiene con eosina de este color, anaranjado, rojizo. Por lo tanto, este eritroblasto policromatófilo tiene en su citoplasma color azul, que corresponde al ácido ribonucleico, pero además tiene color naranjo, que corresponde a la hemoglobina. Como tiene dos colores, hablamos de policromatófilo. Pero después se empieza a acabar los ribosomas, ya no hay tantos ribosomas. Ya hay principalmente hemoglobina, pero sigue llamándose eritroblasto porque tiene núcleo, pero ahora se llama ortocromático. Orto significa correcto, tener una buena ortografía, ¿cierto? Saber escribir bien. Ortocromático, cromo, color. ¿Ya? Entonces, fíjense acá que ya tiene un color más bien definitivo. Pero todavía pasa una etapa intermedia que se llama reticulocito. Porque los ribosomas que quedan están formando una red. Por eso se llama reticulocito. Esa es la última etapa que tiene este elemento para transformarse en glóbulo rojo, en eritrocito, en hematina. ¿Ya? Todo este proceso demora 5 días. En veterinario, ¿será que los caballos nos manden a correr a otras ciudades, a otros países o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden mandar usted un caballo a correr a Bolivia? ¿Puede ser? A Estados Unidos. ¿Van a correr? Perfecto. Eso me sirve entonces de ejemplo, porque esto se tiene que estudiar por especie. Distinto a un caballo, distinto a un toro, distinto a un humano. ¿Qué se necesita para que esto se transforme en esto? Se necesita una hormona que se llama eritropoyetina que la secreta el riñón. Eritro, sangre. Poiesis, nacimiento de sangre. Eritropoyetina, la secreta el riñón. Pero para que ejerza efecto en esta célula, y esta célula se transforme en cientos o miles de estas, en el humano deben pasar 5 días. Entonces, si ustedes están a cargo de algún caballo fino que tienen que ir a correr a una ciudad de gran altitud, ¿ya? Van a tener que manejar este dato y decir, si yo mando un caballo a competir a La Paz en Bolivia, este proceso en este caballo demora 10 días. Entonces lo voy a enviar a La Paz por lo menos mínimo 10 días antes de la competencia. Para que genere, porque en un ambiente hipóxico de gran altitud se secreta naturalmente eritropoyetina. Naturalmente, no tienen para qué pincharlo y colocarle eritropoyetina porque están incurriendo en contra de los juegos. ¿Quieren hacerse millonarios rápido? No, pero eso no pasa. ¿No pasa? No. Okay. Pero en el fondo tendrían que enviar a ese caballo a aclimatarse naturalmente el tiempo mínimo suficiente para que la eritropoyetina ejerza su efecto. Se lo envía antes que eso, al caballo lo están solamente destruyendo porque lo están agotando. ¿Captaron más o menos la idea? Cualquier pregunta me van diciendo. Solamente sobre altura. Claro. Más cerca del nivel del mar. Es lo contrario. Claro, porque mientras más cerca esté el animal a la superficie del mar, la concentración, la cantidad de oxígeno es mucho más alta. Pero si está en el Everest, muy poquito oxígeno. Entonces, para aclimatarse, el riñón empieza a secretar eritropoyetina para que haya más glóbulos rojos, para que se transporte el oxígeno de manera más eficiente. La presión atmosférica, obviamente, a medida que aumenta la altura, disminuye. Entonces estamos viendo estos glóbulos rojos que miden en promedio, tienen un diámetro entre 7 y 8 micrómetros de diámetro. Son como estos Vitafresh. ¿Lo han probado los Vitafresh? Que tienen el centro bicóncavo, son igualitos. ¿Ya? Esto le da una superficie al glóbulo rojo. Como son de esta manera, cada vez que el oxígeno quiera entrar, acá va a ser muy fácil.
porque va a penetrar internamente a la hemoglobina de manera rápida. Distinto sería que si el glóbulo rojo con el mismo volumen fuera redondo, porque si fuera redondo, el oxígeno le costaría llegar a esta zona de hemoglobina. ¿Entiendes por qué entonces tiene esa forma bicóncava? Y además la superficie es mucho más amplia. En superficie acá tenemos 140 micrómetros, esta superficie de membrana plasmática. En cambio el mismo volumen acá tendría 90 micrómetros de superficie. Y el mismo volumen, pero la superficie menor, si fuera redonda. Granulopoiesis. Si estamos hablando entonces de granulopoiesis, estamos hablando de leucocitos granulares. Entonces, vamos a tener, ustedes ya saben que segmentados es el otro nombre que les vamos a dar a los neutrófilos. Tenemos eosinófilos, que se tiñen con eosina de color rojizo, y tenemos basófilos, que se tiñen con colorantes básicos de color azul, igual que el núcleo. Entonces acá es difícil ver el núcleo. ¿Se dan cuenta en este basófilo? Porque los gránulos se tiñen muy parecidos al núcleo, basófilo. En cambio, en eosinófilo, los gránulos se tiñen naranjo, pero el núcleo siempre se va a teñir de color violeta. Muy fácil de distinguir. ¿Ya? Tenemos mieloblasto, promielocito y mielocito. Son células que van a estar siempre en la médula ósea. Tenemos acá una célula intermedia, que es el metamielocito, y este es el último que va a estar en médula ósea. Pero este neutrófilo inmaduro podría estar en sangre, este, que tiene una banda. ¿Ya? ¿Y en qué caso creen ustedes que este neutrófilo podría estar en abundancia en un paciente? ¿En qué caso? ¿Ah? ¿Por qué? Porque desprende más, o sea, se quiebra el hueso y tiene que empezar a crear nuevas células. ¿Ya? ¿Ya? Sí, es un poquito rebuscado si una fractura. ¿Ah? Porque en una fractura, podríamos pensar en una fractura porque este tiene una función fagocítica. Entonces, ¿quién va a eliminar los residuos, los elementos, el detritus, el daño que está ahí? Dos células. Una es macrófago y la otra sí, neutrófilo. ¿Sí? Pero los neutrófilos, al comenzar la clase, le dije que aumentaba en un tipo de infección bacteriana. Entonces, cuando este neutrófilo, también llamado segmentado, no da abasto, van a empezar a aparecer estas células en banda. ¿Ya? Entonces, cuando aparecen esas células, uno dice que el paciente tiene una desviación hacia la izquierda. Entonces, en términos médicos veterinarios, eso significa que hay un compromiso de infección bacteriana. ¿Okay? Una desviación a la izquierda. Glóbulos blancos, entonces ahí tenemos el neutrófilo. ¿Sí? Entonces, si en una herida, en este caso una herida, si uno hace una muestra, se va a encontrar más neutrófilos, si esta herida está contaminada con bacterias. Si está contaminada con bacterias, sí. Y los neutrófilos van a fagocitar esas bacterias y son la causa de la pus. O sea, el neutrófilo muere fagocitando bacterias y forma un líquido amarillento, por eso, y eso en el fondo es pus. Cuando nosotros pasamos por la adolescencia, hace unos 2 o 3 años atrás, ¿no? Teníamos, ¿cierto?, la espinillita, eso es pus. Eso es pus. Y son neutrófilos con bacterias. Fíjense acá que tenemos el neutrófilo. Vayan viendo la célula, vayan metiendo la neurona a la célula. ¿Ya? Están viendo acá el neutrófilo. Pero fíjense este neutrófilo que tiene, ¿cuántos lóbulos vemos? 1, 2, 3. Pero hay solamente un núcleo. Todas estas células tienen un núcleo, excepto el megacariocito que tenía muchos más. Tenía 10, 15 núcleos. Pero aquí este núcleo, que es único, es poli o multilobulado. Eso es clásico error en las pruebas. Porque generalmente dicen, no, aquí veo, hay 3 núcleos. No, hay solamente uno, pero es polilobulado. Y a medida que este neutrófilo envejece, va a tener más lóbulos, 3, 4, 5.
Hay neutrófilos que tienen 6 lóbulos, 7. Eso ya están jugando los descuentos, no, son muy viejos. ¿Ya? Neutrófilos muy viejos. ¿Cuál es el promedio de vida que tiene? Los neutrófilos viven 10 días. 10 días. 10 días. Y van a morir en los tejidos. Y el principal cementerio del neutrófilo es el pulmón. ¿Ya? Ahí es donde van a morir. Entran a la sangre, pasan al tejido y de ahí van a morir. Mueren en los tejidos, pero el principal cementerio es el pulmón. ¿Ya? Aquí vemos otra célula. También a estos granulocitos los llamamos polimorfos nucleares, porque el núcleo tiene varias formas. ¿Ya? Pero encontramos el polimorfo nuclear neutrófilo, que es este. Fíjense que el citoplasma se tiñe poco, ¿cierto? Sí. Neutro. Pero este se tiñe con eosina, igual que el glóbulo rojo. Por lo tanto, este polimorfo nuclear eosinófilo, porque se tiñe con eosina. Pero una de las características del eosinófilo es que su núcleo generalmente, el 99% de las veces, es bilobulado. 2 lóbulos. En cambio, el neutrófilo generalmente, en el 99% de las veces, tiene 3 o más lóbulos. Excepto cuando son inmaduros, que son los segmentados basiliformes. Que tenemos 3 delante, que era la desviación a la izquierda. Era eso. ¿Se fijan? Eso ya tiene un neutrófilo. Pero cuando está en sangre, generalmente tiene 3 o más lóbulos el neutrófilo. El eosinófilo es generalmente bilobulado. ¿Qué nos queda? Basófilo. ¿Se fijan que es difícil ver los límites del núcleo? ¿Dónde está el núcleo acá? Está escondido. Porque se tiene con los gránulos. Gránulos que tienen, ¿qué cosa? Histamina y heparina. Y la histamina y la heparina son sustancias sulfatadas. Las sustancias sulfatadas tienen afinidad con los colorantes básicos. Por eso es su nombre, basófilo. ¿Ya? ¿Para qué sirve el basófilo? Para combatir, principalmente, para participar en el proceso alérgico. El basófilo. ¿Cuánto es la cantidad de basófilos que hay en sangre? 1%. 1%. 1%. El eosinófilo, ahí lo estamos viendo nuevamente, bilobulado. Esto es lo clásico, esto es del libro. Bilobulado, bilobulado. Participa en algunos procesos alérgicos respiratorios y participa cuando hay una infección de parásitos en los tejidos. Monopoiesis. ¿Qué células vamos a originar en esta monopoiesis? El monocito. ¿Ya? Se origina a partir de un monoblasto que se transforma en promonocito y esto lo encontramos en médula ósea. Pero después pasa a la sangre transformado en monocito. Y cuando pasa al tejido lo llamamos macrófago, histiocito. Tisular está de más. Tejido. Porque aquí ya estamos diciendo que está en el tejido. Histiocito, célula del tejido. ¿Ya? Monocito en sangre o histiocito. El monocito. Y ahí estamos viendo entonces este monocito. Célula muy grande, que puede llegar a medir 18 o 20 micrómetros. Si lo comparan al glóbulo rojo que mide 7, 8, el glóbulo rojo prácticamente cae 2 a 3 veces acá, fácilmente, en este diámetro. Nuevamente, pero fíjense que este monocito está casi muerto. Hay vacuola en su citoplasma. Está combatiendo una infección, muere. Puede morir en la sangre. ¿Ya? Generalmente todas estas células viven muy poquito en sangre. El monocito está en sangre apenas 2 días y después va a ejercer funciones en los tejidos. La sangre no ejerce muchas funciones. Y aquí nuevamente vemos este monocito. Y estos elementos de acá, ¿qué serán? Que también teñido esto, que hay entre 200.000 a 400.000 Plaquetas. plaquetas. Y el resto son glóbulos rojos. Las plaquetas son las más teñidas. Trombopoiesis, formación de elementos que participan para formar trombo. ¿Y trombo qué es un trombo? Un coágulo. Plaqueta.
Todo esto lo encontramos en la médula ósea, pero en la sangre vamos a encontrar plaquetas. Se originan a partir de un elemento que se llama megacardioblasto, que se transforma en promegacariocito y finalmente en megacariocito. Sufren divisiones celulares, pero solamente el núcleo, por lo tanto divisiones nucleares. Pero la célula se mantiene íntegra, pero los núcleos se comienzan a acumular. Cario, los núcleos, megacariocito, y aquí el citoplasma comienza a liberar plaquetas. Cada megacariocito libera aproximadamente 6.000 plaquetas, pero lo bueno es que esta célula se puede regenerar. Elimina plaquetas, pero se puede regenerar. Se van cortando estos trocitos de citoplasma y genera plaquetas. La persona podría vivir hasta con 50.000 plaquetas, no tendría tanto problema. Bajo 50.000 ya estaría muy complicado. ¿Qué dice acá? Plaquetas. Forma de plato, aquí está muy magnificada. Una plaqueta mide entre 1 y 3 micrómetros. La mayoría de los libros dicen 5. ¿Ya? Pero la mayoría de los libros de histología, ¿ya? No los de hematología. ¿Ya? Ustedes lo van a ver en los de histología, pero realmente estas plaquetas miden 1 a 3 micrómetros. Si uno ve la relación, aquí es fácil. Eso, ahí tenemos 7 micrómetros. No puede ser esto 5. Así que si ustedes ven 5 en el libro, no le crean, porque lo están viendo, ¿cierto? Esta plaqueta fácilmente cae aproximadamente 7 veces en el diámetro, a lo largo de este diámetro, en un glóbulo rojo, que mide 7. 7 micrómetros cuando el glóbulo rojo lo estamos mirando en seco, en el vidrio. Pero si lo estamos mirando hidratado, lleno de líquido, mide un poquito más, 8 micrómetros. Por eso en algunos libros dice 7 y en otros dice 8. La plaqueta. Linfopoiesis. Linfocitos tan importantes, ¿cierto?, para combatir virus. Los linfocitos son las primeras células que caen en un paciente que tiene compromiso, por ejemplo, con VIH. Los primeros en rendirse. Los primeros en rendirse, claro. Y estos linfocitos son también los que comandan, porque hay linfocitos que son helper, que ayudan a activar el resto del sistema inmune. Y como primero, cuando la persona es infectada por el virus, aumentan mucho. Pero el virus se mete en el DNA del linfocito, se camufla dentro del DNA, y después la toma prisionera esta célula y la obliga a producir proteínas virales. Entonces ahora la célula comienza a trabajar para el virus, para el enemigo. Y empieza a secretar miles y millones de moléculas virales. Entonces lo que era en un comienzo nuestro amigo, se transforma en nuestro enemigo, y va a venir una célula, otro linfocito, un asesino natural, la célula NK, la natural killer, y la va a bombardear con granadas. Natural killer, ¿cierto? El asesino natural se va a acercar a esta que está infectada con el virus y le va a tirar unas granadas, que son citoquinas, y la va a romper. Y ya esta célula no existe. Por lo tanto, el recuento de linfocitos de un paciente con VIH puede caer. Pero ahora ustedes saben que el VIH ya se transforma en una enfermedad crónica. Ya la gente ya es como tener diabetes. Es raro, tiene que estar muy maltratado ese paciente para fallecer. Linfocitos. Entonces tenemos los tipos B, que maduran en el vaso. ¿Seguro? En el hueso. Pregunta de prueba. Les dije que esta era pregunta la número 9. En la médula. La T en el tibo y la natural killer también en la médula. ¿Ya? ¿Quién secreta anticuerpos? ¿Qué célula secreta anticuerpos? La célula B. El linfocito B. La única que secreta anticuerpos, pero para que secrete anticuerpos tiene que previamente transformarse en plasmocito. ¿Ya? Plasmocito, célula plasmática. Esta es la NK, Natural Killer. Suena sin esta, ¿no? Ah, ya. Está fácil la clase de esta. No, está fácil la clase. Fíjense esto.
Ustedes lo van a identificar ahora. Si están mirando hacia adelante y no fermentando con el teléfono, van a poder rápidamente identificar Chicos, plaquetas. qué célula es esta. Por neutrófilo. Neutrófilo. Bilocular. Polilocular. 3 en este caso. Pero fíjense, esta célula gigante, grande, en comparación a todo el resto de los leucocitos, ¿qué será? Macrófago. Macrófago todavía no se llama macrófago acá, pues está pensando. Monocito. Monocito. Y esta que difícilmente vemos el